Buenas tardes a todos. Es cortito porque algo de lo que ya sabemos mucho, hay algunos cambios con respecto al manejo que hacemos nosotros en consultorio básicamente y en pacientes internados también. Me tocó hablar de estenosis de arterias carótidas y vertebrales. Para empezar vamos a decir que por qué hablamos de estenosis de arterias carótidas y vertebrales, por qué son tan importantes. Son responsables de suministrar flujo sanguíneo al cerebro, ¿sí? Entre el sistema carotidio y el vértebro basilar básicamente, o sea, se nutre todo el cerebro. Distintas regiones, como acá especifiqué, pero todo el cerebro. Y además, las vertebrales también administran flujo sanguíneo a la porción superior de la médula espinal, el tronco del encéfalo, músculos de la piel de la porción posterior del cuello y algunas otras estructuras que por ahí no son tan importantes, pero tienen manifestaciones. Bien. Ahí está. Bueno, un poquito de anatomía mínimo como para saber. La carótida, tenemos dos carótidas, la derecha y la izquierda, la carótida común derecha y la carótida común izquierda, ambas ascienden, nacen de diferentes lugares. Para empezar, la común izquierda nace de la aorta y se bifurca en carótida externa izquierda y carótida interna izquierda. Y la carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico, como se ve acá en la imagen, ¿sí? Y se bifurca también en las mismas ramas que la anterior. Las arterias vertebrales nacen en la primera porción de las subclavias, suben a través del cuello para unirse a nivel del puente, ¿sí? Para formar una sola arteria, que es la arteria basilar. Esto es importante, ¿por qué? Porque tienen una anastomosis que forman una estructura llamada polígono de Willis, ¿sí? Esto permite entrelazar la circulación y suplir alguna deficiencia irrigatoria que puede llegar a tener el sistema nervioso central gracias a estas anastomosis, ¿sí? No es la idea hacer una clase de anatomía, pero es importante mínimamente saber esto. Así que bueno, por ahí, acá les puse una foto del polígono de Willis con un poco más de detalle, pero bueno, por ahí escapa digamos, al objetivo de esta clase, ¿no? Lo que les decía, que conecta la circulación de las porciones anterior y posterior del encéfalo. ¿Y dónde se ubica? En la fosa interpeduncular, en la base del encéfalo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la estenosis arterial? ¿Sí? Muchos controlables y muchos no. El tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, la vejez, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, tener antecedentes familiares de ACV, consumir excesivamente drogas recreativas, alcohol, bueno, y los traumatismos del cuello que escapan a los factores que podemos controlar, la radioterapia, que hay que tener en cuenta en pacientes oncológicos, vasculitis sistémicas y la disección y displasia fibromuscular. Claramente, la arteriosclerosis se lleva el mayor porcentaje como agente causal de estenosis y obstrucción de las arterias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aterosclerosis es importante saber qué es la aterosclerosis, que es una enfermedad degenerativa que afecta a los vasos sanguíneos y que resulta de la formación de una placa en la pared de la arteria. Las placas estas están compuestas por células necróticas, por colesterol, calcio, y además de reducir el volumen, hacen que las arterias sean un poco más rígidas, ¿sí? Que es algo que se presenta con la edad también. Bueno, lo más importante acá es distinguir que las estenosis de las arterias, tanto carótidas como vertebrales, pueden generar síntomas o no. Y es importante esta diferencia porque a partir de ahí es cuando sabemos a quién le vamos a pedir estudios y a quién no. La estenosis sintomática de la carótida, en los 6 meses previos a que el paciente esté internado por una ACV, por ejemplo, tenemos que indagar ahí porque siempre producen alguna manifestación de isquemia cerebral transitoria o permanente. Si es transitoria, por supuesto que el paciente puede olvidarla, por eso hay que hacer hincapié en la anamnesis. Genera trastornos motores o sensoriales en el lado opuesto de la estenosis. Pueden ser paresias o parálisis, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del habla, cuando afectan el hemisferio dominante, y además también alteraciones visuales homolaterales. Esto es paciente sintomático con la afectación de la arteria carótida. El paciente sintomático con manifestaciones por obstrucción de la arteria vertebral tiene otros síntomas como disfunción de pares craneales, y acá hay que tener en cuenta que
algunos nervios craneales no se decusan, entonces quizás algunos van a tener manifestaciones del mismo lado de la lesión y otros del lado opuesto. También acúfenos, hipoacusia, alteraciones de la marcha, más frecuentemente manifestada como debilidad en miembros inferiores, disfunciones, como dije, auditivas, vértigo, que es algo que vemos muy frecuentemente, ¿sí? Vértigo subjetivo o objetivo, y alteraciones visuales, ¿sí? Las alteraciones visuales no se caracterizan por ser, no son hemianopsis, si son, el paciente refiere como que tiene un telón que dura unos segundos por encima de los ojos y que luego de eso recupera sin ninguna secuela. ¿Cómo hacemos diagnóstico de estenosis de las arterias? Tenemos 3 métodos. El que está a nuestro alcance y que nosotros pedimos siempre para hacer diagnóstico es la ecografía Doppler, el ecodoppler de vasos de cuello. Después tenemos angiografía por resonancia, que es la angioreso, y la angiotac. El Doppler arterial es el más utilizado, por supuesto, para el diagnóstico. Detecta, como las ventajas que tiene son detectar ateromas a partir de 0,5 milímetros de espesor. Una de las desventajas es que es operador dependiente y requiere un entrenamiento y experiencia, pero lo superan las ventajas, porque es preciso, no es invasivo, es mucho menos costoso y se puede hacer múltiples veces, no requiere material de contraste, así que por lejos, digamos, es el preferido. Y además permite medir el espesor miointimal, o sea, detecta pequeños engrosamientos de la íntima, caracteriza muy bien la morfología de la placa. En muchos estudios se ve que hay que tener en cuenta las características de la placa, si adentro tiene necrosis, cómo es la placa, si es irregular o no y demás, permite hacer todas esas apreciaciones, y el grado de obstrucción, por supuesto, y la permeabilidad, que es lo que a uno le importan para saber en qué momento tomar una conducta distinta con el paciente. Entonces, en la estenosis carotidia, según el ecodoppler, vamos a tener una clasificación. Podemos tener arterias normales, arterias con obstrucciones menores al 50%, arterias con obstrucción entre el 50 y el 69%, entre el 70 y el 90, más del 90 o el 100. Y acá resalté entre el 50 y el 69 porque a partir de ahí es que nosotros vamos a tener que tomar alguna conducta o por lo menos hacer la interconsulta con el cirujano vascular. Y esto es lo más importante porque la fuerza de tareas, digamos, hace poco largaron, digamos, como, después de hacer algunos estudios, la conclusión de que ¿a quién le vamos a pedir un ecodoppler arterial de vasos del cuello para localizar y valorar el grado de estenosis, ¿no? A pacientes sintomáticos, ¿sí? No tiene indicación pedirle a pacientes asintomáticos. O sea, en nuestro consultorio un paciente tiene una dislipemia y no tiene antecedentes de una IT, una CB, no refiere síntomas neurológicos. A ese paciente no se le pide ecodoppler arterial de vaso del cuello por más que tenga dislipemia, ¿sí? Bueno, un poco del resto de los estudios. Angioresonancia, angiotomografía, ¿para qué son útiles? Para valorar arterias carótidas, especialmente en los segmentos intracraneales, para detectar áreas de infarto cerebral, para evaluar morfológicamente eventuales lesiones de las arterias, y la arteriografía, que en realidad se reserva para lo último porque también puede ser un proceso terapéutico, o sea, puede funcionar como terapéutica cuando se coloca un stent. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el tratamiento conservador que nosotros hacemos? Primero, tenemos que controlar los factores de riesgo. Hay algunos que podemos y otros que no. Los factores de riesgo cardiovascular modificables son la nutrición, la hipertensión, la actividad física, las dislipemias, tanto LDL como triglicéridos, y el sobrepeso o la obesidad. Los no modificables, como sabemos, son la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Esta foto me pareció interesante para ver cómo nuestros vasos ya en la primera década de la vida empiezan a tener alteraciones, ¿sí? Fíjense que hay una lesión inicial en la primera década de la vida donde, digamos, desde normal pasa a tener una estría grasa, luego a partir de la tercera década tenemos una lesión intermedia, y en función de cómo hagamos las cosas de aquí en más, podemos llegar al final que tener una placa complicada. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la prevención? Primero, abstenerse del hábito de fumar, porque el cigarrillo produce disfunción endotelial por 24 horas, uno solo, ¿sí? Y duplica el riesgo de ACV. Tener una alimentación saludable, hacer actividad física, que está bien especificado cuánto tenemos que hacer, que es más de 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada,
o 75 minutos por semana de intensidad alta. El peso corporal, hay que mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25, y el perímetro abdominal, que es muy importante, siempre. Controlar la presión arterial, ¿sí?, que van variando los niveles objetivos para para los pacientes que tienen otras patologías, el control de la diabetes y, por supuesto, el control de las dislipemias. ¿Qué hacemos como tratamiento nosotros medicamentoso? El tratamiento que hacemos nosotros es darle factores antiagregantes como aspirina, que va a tomar para toda la vida de ese paciente, y en el caso de que esté contraindicado por alergia o algún otro motivo, se le administra clopidogrel. El tratamiento invasivo ya es patrimonio del especialista, ¿sí? Y para decidir cuáles de esos tratamientos hacemos, todo depende del lugar donde estemos trabajando y del éxito que tengan esos estudios, esos procedimientos en el lugar donde nosotros estamos. En las estenosis de las carótidas se realizan endarterectomía, que es la resección quirúrgica de la placa, o la angioplastía con colocación de stent, ¿sí? En las estenosis de las vertebrales es diferente que la carótida. La estenosis sintomática de la vertebral por encima del 50%, en la porción extracraneal se realiza el tratamiento intravascular solamente si recurren a accidentes isquémicos a pesar del tratamiento farmacológico óptimo, ¿sí? Sobre todo los enfermos sin suficiente circulación compensatoria de la arteria vertebral. En la estenosis asintomática no está indicada la revascularización independientemente del grado de estenosis. Acá tenemos un algoritmo de manejo que habla un poco de lo que hablábamos recién. Y hablo de pacientes sintomáticos y asintomáticos porque, a ver, yo me planteo, digo, ¿cómo? Si son asintomáticos no le pedimos un ecodoppler de vasos del cuello, pero por ahí es un hallazgo, pedimos una eco de tiroides y el ecografista ve y le dice, fíjate que decirle a tu médico que tenés una obstrucción. Por eso en las guías también se incluyen los pacientes asintomáticos, más allá de que no debería pedirse el estudio, ¿sí? Entonces, el tratamiento es farmacológico, salvo que supere el 50% de la obstrucción, donde se empieza a considerar la revascularización, en el caso de que el paciente tenga una estenosis. Y acá les muestro algunas fotos de lo que sería la colocación de un stent. Yo tenía otras diapositivas que no encuentro, que no sé si estarán donde. Quiero salir porque tenía un par de diapositivas para contarles algunas otras cosas. A ver. Aquí. Bueno, no las he guardado, pero básicamente cuando hablamos de aterosclerosis, lo más importante es saber que, lo que dije antes, es la obstrucción de la placa, que tenemos factores que nosotros podemos modificar y que hacemos prevención en el consultorio antes de que el paciente termine internado en el hospital con un accidente cerebrovascular que puede llegar a ser transitorio o no. Así que los únicos cambios y los más importantes que me parece mencionar son que el ecodoppler no se le pide a todos los pacientes, ¿sí?, solamente a los sintomáticos, y que tenemos que derivar al paciente más allá del 50% de la obstrucción de la arteria carótida, ¿sí? Y acá algunas fotitos que les puse de lo que es un stent, cómo se coloca, que eso, bueno, ya es patrimonio del especialista. Así que eso es todo por hoy.